¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta tarde les presentaremos la segunda parte de la conversación sostenida aquel 14 de junio del 2003 con Manuel Camacho Solís. Ya para entonces gobernaba, ya llevaba un tiempo, medio sexenio casi de gobierno Vicente Fox, ya se habían dado otras circunstancias, él ya había sido candidato y había formado su propio partido, que finalmente no alcanzó a conservar el registro en la elección presidencial anterior, o sea, la elección del 2000, donde triunfa Fox. Y en esta conversación nos platica cómo él siempre fue un impulsor de acuerdos políticos, de cómo de cara a la elección de 2000 también quiso impulsar un acuerdo, y luego ya en otra etapa como integrante del Poder Legislativo, cómo siguió también trabajando en la ruta de la democratización del país. Es muy interesante lo que plantea Manuel Camacho Solís, su perspectiva. Se considera que siempre estuvo en la oposición, aunque hubiera estado dentro del sistema, dentro del gobierno de Carlos Salinas, pero ahí también él aparecía para muchos de los integrantes de aquel gabinete como el adversario que prohijaba a las izquierdas, a donde finalmente terminó militando. Vamos a escucharla, vamos a verla. Es una conversación bastante interesante. Amigos, después de este receso semanal, volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura y continuamos charlando con el licenciado Manuel Camacho Solís. Licenciado, pues gracias por aceptar seguir conversando sobre todos estos temas. Manuel Camacho no va en ese barco del oportunismo, porque en muchos sentidos lo fue cuando se van con el PRD algunos otros partidos, que ya hemos visto dónde están. Viene la contienda. Ahora me queda mucho más claro cuando usted habla de la candidatura testimonial, que de alguna manera significaba también un sacrificio, tal vez en lo personal o en lo político, pero que al mismo tiempo marcaba pautas para todo lo que venía. Fue un sacrificio deliberado, porque yo sabía que no tenía ningún espacio para lucirme. Si yo demostraba que yo entendía lo que era la transición o hablaba de la nueva estrategia de desarrollo económico, iba a jalar la atención. Entonces pensé que lo único que tenía que hacer era en ese momento combatir al PRI, porque si no hacía eso, terminaría ayudándole al PRI. Y yo ya no tenía el margen político ni personal, ¿verdad?, para apostar a una situación de esa naturaleza 6 años más. Entonces tomé la decisión de ir en contra del PRI, no por un antiprismo emotivo, ni mucho menos, sino porque había llegado a la conclusión de que esa etapa la teníamos que superar. Es decir, de que si no había la posibilidad de que el PRI perdiera, la descomposición de las instituciones sería imparable. Pero tampoco me sumé a Fox. A eso iba yo. Tampoco se fue con Fox. Que hubiera sido pues, lo más cómodo. Ya se sabía que era el candidato que estaba captando los votos. Bueno, hubo intentos de que así ocurriera, era lo lógico. ¿Lo invitaron? Sí, sí me invitaron. Era lo lógico, pero pues con toda franqueza, después de lo que yo había visto en las negociaciones de la alianza, me di cuenta de que no iba a ser lo que yo pensaba que se necesitaba y que no iba a estar a la altura de esta circunstancia. Entonces, bueno, que ayude a ganar, pero tampoco me voy a sumar a un proyecto que no creo que vaya a terminar como me gustaría que terminara. Entonces, me fui en esa línea media en el filo de la navaja y al final, bueno, pues ya se dieron los resultados. La verdad, yo estaba muy contento con el resultado de la gente. ¿Pero cómo? Si no sacaste el registro. Pues es que mi objeto no era el registro, mi objeto era hacer el cambio, lograr la alternancia. Ya se logró. Ahora veremos en dónde termine esto. Yo dije, bueno, si hacen la transición, bueno, pues ya puse lo que a mí correspondía, pues ya serán otros los que armen la reforma de las instituciones, y si lo hacen bien, pues entonces me puedo dedicar a lo que se me pega la gana después. Si no lo hacen bien, voy a regresar a la política. Yo creo que si lo hubieran hecho bien no estaría de nuevo. Es lo que iba a decirle, entonces no lo hicieron bien, o por lo menos no lo han hecho bien, y ese es, ya estamos en el momento más actual. Gana Fox la elección, genera expectativas, porque generó expectativas, pero desde las primeras decisiones como que empezaron a ver ahí resquicios de que
de que no había muchas intenciones para empezar a hacer la reforma del Estado. Desde el principio se vio que la estrategia no iba a dar resultado. Yo digo que se cometieron 3 errores básicos. Primer error se vio cuando el nombramiento del gabinete, cuando esto de los buscadores de talentos era una insensatez, pensar que se arma un gobierno contratando empresarios para que le digan uno quién va a ir a los puestos de la administración, pues en todo caso le van a decir qué intereses representa cada uno de los que propone. Claro. Ahí se perdió mucho tiempo con estas coordinaciones, un esquema que no tenía nada que ver con el manejo de un gobierno y menos con una situación como la que vivía el... Muy gerencial, ¿no? Pero chafo, ¿no? Sí. Chafo, porque ni siquiera se arma una empresa así. Segundo gran error fue no tener un plan para los primeros 100 días. Era, vamos, lógico, la gente estaba entusiasmada, muchos queríamos ayudar a que esto funcionara, hubiéramos puesto lo que nos hubieran pedido. Pero en vez de eso, se van de viaje, se distraen con puras cosas que no valían la pena, no tienen un esquema de prioridades. Entonces ese capital político lo desaprovechan. Y el tercer gran error fue el no ver con objetividad la situación de la economía. O sea, nunca quiso reconocer el presidente que no iba a ser posible un crecimiento rápido. Pensó que todo dependía de él, de la confianza de los inversionistas en él. No, había una situación económica que se veía no en diciembre de 2000, sino desde mayo ya era claro que la economía de los Estados Unidos no iba a crecer, que íbamos a una situación de recesión mundial, y esa falta de objetividad también distrajo, confundió y provocó muchas reacciones que terminaron debilitando al gobierno. Y que se dieron bandazos no solamente en ese tema, ¿no? Porque, bueno, en política exterior, por ejemplo, usted... Ya ni para qué agregar. Ha sido lo que estamos viviendo ahora. Un día dicen que no se vende Pemex y luego una semana después dicen que sí hay que vender Pemex, que hay que acabar con los monopolios de Estado, con inversiones privadas tanto nacionales como extranjeras en la energía. Entonces, bueno, pues esto a lo único que lleva es a debilitar a una administración y además a generar expectativas falsas en mucha gente que al final quedan enojadas, es decir, se queda mal con los inversionistas extranjeros, con quienes tienen una posición patriótica dentro del país, con las fuerzas políticas y para nada. Y bueno, y de otras frivolidades, mejor ya ni las tocamos. Manuel Camacho en este momento, al PRD, candidato a diputado plurinominal, sin duda va a tener un espacio y un papel importante en la Cámara. ¿Cómo se da esta circunstancia? Es decir, yo entiendo que es un proceso que se va decantando, pero... Cuando vemos que coincide el interés de ellos con mi interés por esta posible candidatura, entonces yo sí dije 2 cosas. Uno, acepto siempre y cuando todos los líderes políticos, los líderes de las principales corrientes políticas estén de acuerdo, porque yo no quiero entrar ahí a una disputa interna. Claro. Entonces cuando el ingeniero Cárdenas dice, aquí está mi apoyo, cuando lo mismo hace Rosario Robles, Andrés Manuel López Obrador y los demás, Jesús, Ortega, Martí, bueno, dije, adelante. Pero además para ir a hacer una tarea política, no para defender una plataforma en abstracto. Entonces yo les propuse que me concentraría en 3 temas y que si ellos estaban de acuerdo en esa agenda, pues entonces con ese apoyo, no solo aceptaba, sino que yo era el que tenía ganas de hacer esa tarea. Y entonces fue muy, muy fácil, muy natural. Digamos, esta imagen de confrontación y de violencia, pues fue una táctica deliberada del propio gobierno para que el PRD no creciera, para que no tuviera más adeptos. Entonces andaban casi persiguiendo a Cuauhtémoc Cárdenas con los micrófonos y las cámaras, nunca lo sacaban en la televisión, más que el día que tenía un gesto de enojo. Entonces todo esto fue una creación política deliberada y eso contribuyó a reforzar una imagen. Además, pues sí podía haber enojo porque había habido muchos actos arbitrarios en contra de la organización. Entonces, claro, si alguien lo avientan de esta mesa, pues esa persona no va a aplaudir. Claro. En ese contexto, licenciado, ya en la Cámara, se advierte que ningún partido nuevamente va a tener la mayoría. Por lo menos, bueno, aquí no hay nada escrito, no se pueden hacer premoniciones de una realidad que no hemos visto, menos en política, pero se advierte que
que hacia ahí se puede orientar el sentido del voto. ¿Seguirá esta complejidad entonces para la búsqueda de consensos, de acuerdo? La aportación de Manuel Camacho. Si hubiera una mayoría absoluta, si alguien saca el 43%, no va a haber una sola reforma en el país. Porque si la saca el PAN va a querer imponer su reforma y se les va a caer en el Senado. Si la saca el PRI, van a pensar que van a ganar la presidencia en el 2006 con toda seguridad, entonces no tendrán interés en reformar nada. En cambio, el que no exista esta mayoría abre una oportunidad un poco mayor. Ahora, ¿qué tan grande? Yo digo que es de muy corto tiempo y de escala reducida. No hay que generar falsas expectativas, pero sí hay una oportunidad. Y ahí es, por lo tanto, fundamental definir cuáles son las prioridades y hasta cuándo se podrán hacer estos cambios. Y yo creo que las prioridades van de la siguiente manera, si es que queremos tener éxito. Si queremos simplemente soltar discursos y dar golpes y eso, bueno, se puede decir cualquier cosa. Pero si nuestro objetivo es lograr resultados, yo diría, primero, fortalecer al Congreso. Es decir, todo lo que prestigie a la Cámara, le dé facultades y fortalezca su imagen ante la opinión pública y los ciudadanos, eso es fundamental para todos los demás. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Es decir, trabajar todo el año y no nada más 5 meses. Comprometernos mediante una ley a que nadie va a estar metido en negocios ni en gestiones a favor de intereses privados en contra del Estado, acabar con la congeladora de las comisiones. Entonces necesitamos asegurarle a la sociedad de que la Cámara está haciendo su papel, defender a los diputados aunque no sean del partido de uno si son atacados injustamente, porque si no nos dividen entre 500, y entonces de un lado hay un poder unipersonal y del otro lado hay un poder dividido entre 500, pues ese poder, por mucho que sea súper legítimo, no va a tener la misma capacidad de acción. Entonces necesitamos defender a la Cámara, siempre y cuando, desde luego, esto sea legítimo. Si alguien comete un error o una falta, bueno, claro, eso es indefendible. Si hacemos bien la parte del ejercicio de las facultades, del fortalecimiento de las mismas, entonces podemos entrar a discutir la reforma del Estado, porque estamos empezando por nosotros mismos. Y esa parte de la reforma del Estado, ya no como una revisión integral de la Constitución, no hay las condiciones políticas. Claro. ¿Cuáles serían, a su juicio, los temas fundamentales a abordar dentro de ese contexto de la reforma en la línea que usted está planteando? Yo diría, independencia del Ministerio Público, para acabar con la parte autoritaria, represiva, y con el uso político de la autoridad en contra de sus adversarios. Segundo, el reequilibramiento de facultades para que se puedan formar mayorías y a la vez para que con esa mayoría no se desequilibre la relación entre los poderes, sino al revés, se fortalezca, pero que haya eficiencia en la toma de las decisiones. Tercero, limpiar muchísimo la política de los excesos del PMSEI, del Amigos de Fox, con una reducción radical en el financiamiento y con un control mucho más extenso de los financiamientos de las campañas políticas y de los partidos. Arreglar el sistema electoral para quitar ya los controles que se hicieron para proteger al partido hegemónico y avanzar en otros temas como pueden ser esquemas de participación directa, como puede ser el control de la publicidad para que no haya un ejercicio discrecional de la propaganda por parte del gobierno. Pero me parece que el eje es reformar la naturaleza represiva del Estado, ¿verdad?, para resolver todo lo que viene desde el 68, reequilibrar los poderes para poder tener mayorías y un gobierno que funcione y terminar de limpiar la política de los vicios que seguimos acarreando. Oiga, ¿verdad que usted no había sido diputado, verdad? No por falta de ganas, no por falta de ganas. Así que ya le toca, ya le tocaba. Ya me tocó y estoy muy contento. Y ahí está, ¿no? Si lo veo muy activo. Un corte brevísimo y ya regresamos para terminar ya no quitarle más tiempo. Gracias. Continuamos charlando aquí en Sin Censura con el licenciado Manuel Camacho. Licenciado, la democracia. El otro día conversé con Daniel Sobato y decía, es que hablaba sobre la democracia, él es un convencido de las ventajas, de las virtudes de la democracia, y decía algo que a mí me pareció muy interesante.
cuando la democracia tiene problemas, cuando la democracia se atora, la democracia se combate con más democracia, los problemas se combaten con más democracia, las limitaciones, es decir, abrir los espacios. Y en esas condiciones, ¿cuáles son a su juicio los aspectos que considera usted ya en un marco general le hacen falta a nuestra democracia mexicana, a nuestra transición o para consolidar una verdadera transición? ¿Qué es lo que hace? Yo ya lo inscribiría en una especie de horizonte más largo, es decir, por una parte está el cambio político con las reformas urgentes de las que yo hablé, que no solo es que haya más democracia, sino que haya un ejercicio serio y eficaz de las tareas y las responsabilidades públicas a partir de un sistema de 3 fuerzas políticas, de 3, 4 fuerzas políticas, que es la realidad mexicana. Entonces, como eso no es sencillo, hay que rediseñar pues, las principales relaciones y equilibrios entre los poderes públicos. Ahora, esto no lo podemos desligar de la parte económica. No lleva el cambio político a un arreglo de la economía. O sea, la economía necesita su propia estrategia de desarrollo. Y es algo que no podemos estar discutiendo al infinito o que no tenemos por qué esperar 5 o 10 años más para ver qué es lo que se tiene que corregir, porque el país ya ha sufrido de estancamiento durante muchos años. Entonces, ahí hay una tarea enorme de reflexión, de acuerdo político y de también reequilibramiento de la estrategia de desarrollo para asegurar un crecimiento sostenido y para que los beneficios sociales del mismo, ahora sí que lleguen a sectores cada vez más amplios de la sociedad. Y luego hay una parte cultural, que es todavía más larga, es algo que se tiene que hacer durante 10, 20 años, que es infundirle, imbuirle, transmitirle valores democráticos a la sociedad, porque venimos de una herencia autoritaria desde la colonia, el siglo XIX, la revolución, y somos un país con valores autoritarios indudables. De la cultura de la línea, ¿no? De la cultura de la línea, de la exclusión de yo gano y me quedo con todo. Entonces todo eso hay que irlo cambiando y esto es una tarea de la cultura, de los medios de comunicación, de la formación cívica de los niños y de los jóvenes, pero creo que es indispensable. Entonces, si se arregla la parte constitucional de la política, si la estrategia de desarrollo se refuerza con la introducción de México a los temas nuevos del conocimiento, de la ciencia, de mejorar las condiciones institucionales y la productividad de la economía, y si esto también se acompaña de un cambio cultural, pues en 20 años tendremos un país que funcione mucho mejor que el que tenemos hoy. Si desaprovechamos la oportunidad democrática, si no le entramos en serio al tema económico y si descuidamos la parte de los valores cívicos, pues entonces esto será un capítulo más de un país que nunca logra realmente ponerse de pie, que no construye una economía que funcione, que no tiene un régimen democrático bien construido y que no tiene al final un Estado de Derecho con el cual resolver las diferencias y lograr la necesaria cohesión social y un ejercicio limitado y controlado de la autoridad. Finalmente, licenciado, para ya no abusar de usted, dos temas más que me interesan. Usted es un politólogo, además con una visión del mundo. Sí, en Oaxaca interesa mucho porque este estado es un expulsor de migrantes a Estados Unidos y me gustaría su opinión sobre la relación bilateral México-Estados Unidos. Bueno, la relación bilateral vive un momento muy complejo. Hay quien dijo que no importaba cuál fuera la posición de México en el Consejo de Naciones Unidas, que no importaba cuál fuera nuestra reacción ante los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. La realidad es que sí importaba. Entonces, teníamos que tener una posición, la tuvimos en el caso de Irak, me parece que fue la posición desde luego correcta, pero eso no quiere decir que haya caído bien o que no tenga consecuencias. Entonces, en este momento en Estados Unidos hay un enojo mayor en el gobierno y en los círculos, digamos, de mayor influencia del país en contra de México y de las posiciones que ha tenido. Hay además una situación de pánico colectivo por el terrorismo, no es nada más una creación de Bush, que también ahí están los intereses de Bush y lo que él representa, pero también hay, desde luego, una preocupación, digamos, generalizada. Irreal y con sustento, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso. Y frente a esa posición, entonces la pregunta es, ¿qué tipo de política exterior nos conviene?
Bueno, la política exterior que nos conviene es, por lo pronto, no meternos en esa dinámica, es decir, no abrirles puertas para que nos aplasten, no darles pretextos para que intervengan donde no queremos que intervengan, pero tampoco provocarlos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es tema por tema, campo por campo, paso por paso, ir resolviendo los problemas de la relación bilateral, sin generar demasiadas expectativas, ni externas ni internas, porque no hay margen para otra cosa. Si eso funciona mejor, pues entonces la suma de las partes dará un resultado mejor. Si queremos una gran estrategia de acercamiento con Estados Unidos en estos momentos, pues vamos a cometer un error muy grande, porque ni nos van a dar nada al cambio, y sí vamos a abrirle las puertas para que nos presionen en el tema del petróleo y en otros temas en donde hoy menos que nunca conviene no tener una posición nacional. Muy bien. Y bueno, finalmente, primero le agradezco todos estos conceptos, ha sido sumamente interesante, y si me permite, porque bueno, también es parte a veces de las conversaciones de carácter político, un poquito especular sobre el futuro del país, porque bueno, además Vicente Fox, cuando anunció que iba por la presidencia, pues pocos lo tomaron muy en serio. Empezó 5 años antes, estaba de gobernador, y de alguna forma en este momento ya hay especulaciones, están planteadas algunas cosas. ¿Cómo ve usted este tema? Vamos aquí a especular un poquito, yo sé que a lo mejor no es el momento, pero sí me gustaría conocer su opinión. Con mucho gusto. Yo diría que aquí se aplica lo mismo que en las guerras. Es decir, hay generales que se preparan para la guerra que ya pasó. Los franceses en la Primera Guerra Mundial se prepararon para una guerra ofensiva. Cuando se descubrieron las trincheras y las ametralladoras, entonces sufrieron unas bajas gigantescas. Perdieron la guerra, en ese sentido, por una estrategia inadecuada. Y entonces pensaron que lo que convenía en la siguiente guerra era tener una estrategia defensiva, ¿verdad? Pero entonces se descubrieron los tanques y la fuerza aérea, y entonces la línea Maginot pues duró unos días. Pero no. Y pues los alemanes invadieron el país y los derrotaron porque se equivocaron en la estrategia. Entonces hay muchos que creen que repetir la estrategia de Fox es lo que va a dar el triunfo en 2006. Yo digo que son generales que ya se sabe desde ahora que van a ser derrotados. Es decir, en dos sentidos no va a funcionar. No se puede ganar nada más con pura publicidad, sin sustancia. Eso ya la opinión pública lo sabrá descartar. Y por otro lado, no se pueden armar candidaturas a la ligera anticipadas, porque el riesgo de fracaso se vuelve enorme. Yo creo que lo que va a funcionar en el futuro es lo contrario. Es decir, quien logre armonizar más intereses, sumar más gente de calidad y definir un proyecto, será un candidato mucho más fuerte que quien no lo haga. Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer es evitar el golpeteo de candidaturas al interior de los partidos. Ya se quiere hablar de que ya López Obrador ya es candidato. Bueno, sí, tiene una gran popularidad, pero es un asunto que tiene que resolver el PRD y donde hay consideraciones fundamentales que se tienen que hacer a figuras con un peso enorme, como el ingeniero Cárdenas y como muchos otros líderes políticos que han demostrado que tienen talento. En el caso del PAN, bueno, hay gente con influencia indudable, como el secretario de Gobernación, que juega y ocupa una posición. En el caso del PRI, bueno, pues Madrazo ha logrado quedarse ya prácticamente con una candidatura, pero el juego anticipado, personalista, sin proyecto y de confrontación con todos, es la estrategia de los generales que van a perder el 2006. Entonces, yo no me quiero sumar a esas estrategias. Muy bien, licenciado. Pues le agradezco mucho. Algo que quisiera usted agregar para nuestro auditorio de Oaxaca. Aquí tiene usted muchos amigos. Sí, tengo muchos amigos y es un estado que siempre me ha apasionado. Oiga, es cierto, bueno, creo que lo es, aquella anécdota de estudiantes cuando se vino usted aquí de vacaciones y echaron unos mezcales con Luis. Pues fue más bien a una invitación del ingeniero Norberto Aguirre, sí, que estaban invitando jóvenes para que vieran lo que estaban haciendo en Reforma Agraria. Pero sí, 2 o 3 veces el contacto con Oaxaca a mí me ha generado no solo inspiración, sino sobre todo un sentimiento de que hay que hacer algo frente al tema de las injusticias sociales del país. Y pues eso hay que no solo tenerlo presente, sino que hay que darle ya
un contenido que no le hemos podido dar, no se lo ha podido dar la nación hasta ahora, pero que es una deuda pendiente. Ahí está el tema indígena, ahí está el tema de la injusticia social extrema, de los cacicazgos, de muchas cosas que el país tiene que resolver con su propio esquema, con sus tiempos, pero que estos tiempos no son eternos. ¿Algo más que quisiera agregar para los oaxaqueños? Un saludo a todos nuestros amigos en Oaxaca. Es un gran honor estar con ustedes. Gracias, licenciado. Pues, amigos, lamentablemente, diría yo, hemos llegado al término de Sin Censura, esta extraordinaria conversación con el licenciado Manuel Camacho Solís, a quien le deseamos todo el éxito del mundo en esta nueva etapa de su vida política. Como hombre político, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿verdad? Y se acaba con la vida. No se acaba. Amigos, buenas noches. Ya saben a qué hora es, ya saben en qué canal es, ya saben qué día es. Los quiero mucho. Hasta luego.